Cisau papana, cisau papana. Ellos están sufriendo en este momento las consecuencias de la represa Urra 1, que causa una inundación en parte de su territorio ancestral y que les está afectando su modo de vida cotidiano, su modo de vida tradicional, su cosmovisión, en parte por los cambios ecológicos que ha sufrido la zona, su territorio y el río Sinú en particular. Están sufriendo consecuencias como la división interna de su pueblo a raíz de las intervenciones de la empresa Urra y de la manera como intentó y logró dividir al pueblo. Esa división es particularmente preocupante en una zona de alta conflictividad donde cualquier conflicto se puede transferir fácilmente al ámbito armado y causar muertes, ¿no? Y yo diría que en este momento están muy temerosos de que se termine desarrollando el proyecto Urra 2, que es otra represa más arriba en el río que sí aniquilaría totalmente el pueblo porque inundaría su territorio que está ocupando actualmente. Por esa empresa, por esa represa Urra, nosotros nos hemos sentido afectados ya. Por eso ya no tenemos ya no han debilitado ya el río, y entonces nosotros empezamos a reclamar nuestros derechos porque están inundando, porque están haciendo ese daño, y entonces tal cual los líderes y el pueblo reclaman eso, entonces ahí empiezan las degeneraciones a acabar con los líderes, a asesinar, porque si el líder que habla, el líder que plantea, entonces hay que desaparecer, entonces debilita a líderes, entonces hay debilitaciones de líderes. Ellos lo que buscan es también, a través de Urra también nosotros tuvimos una división. Entonces empezaron a dividirnos, de que a usarlo, de que ustedes son de los paramilitares, que ustedes son de la guerrilla. Entonces hubo un gran impacto en la parte del conflicto armado. Entonces ahí donde asesinaron, hubo desapariciones. El abandono, eso es relativo. Cuando se trata si hablamos de los servicios básicos, de los servicios públicos, de salud, de educación, sí hay un cierto abandono o mucha deficiencia, por lo menos, en los servicios prestados por el Estado a esas comunidades en Vera, ¿no? Nosotros hemos quejado para que subiera el médico a las comunidades, para que no haya, digamos, atención de parte del médico. Entonces, lo que le saca el cuerpo, no, porque el Secretaría de Salud dice, no, como en el resguardo indígena son zona roja, entonces nadie se atreve a llegarse a la comunidad. Viene Brigada de Salud en el año como 2 o 3 veces. Este año no ha venido ni la primera. Entonces uno se enferma. Mira, por aquí para arriba murió una señora de parto. Murió así. El niño tenía como de 5 meses, se abortó. En medio de tanta situación dramática hay un factor positivo de la adversidad, tanto de un proyecto como Urra 1, como del mismo conflicto armado, y es que se ha fortalecido la organización
particular los cabildos mayores del río Sinú y Río Verde. Hoy día es una organización fuerte, muy sólida. Entonces la forma de resistencia pasa por ese fortalecimiento de la organización. Pero esa resistencia que están ejerciendo, que están reivindicando, también ha llevado su precio en el número de líderes que han sido asesinados, desaparecidos, y que es algo irreparable para el pueblo embera. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Hasta cuándo nos van a mantener que nos quieran desplazar el territorio? No tenemos ese derecho a sacarnos a la fuerza. Nosotros mantenemos cultivando tierra. Vivimos del plátano, vivimos del arroz, vivimos de que nosotros no vivimos fuera del territorio, sino dentro del territorio. Y de allá salimos nosotros a reclamar nuestros derechos. Venimos nosotros resistiendo en territorios nuestras, porque en la resistencia no significa que coger temor, sino hay que resistir aunque amenaza, aunque haya desplazado, aunque viene mucha gente de actores armados, pero con eso no significa que uno asustar y se van. La idea principal que saco es de una población indefensa en medio de un fuego cruzado entre fuerza pública, entre guerrillas y grupos paramilitares que todavía actúan en todas las regiones del país. La idea también que me llevo es de un estado de cierta hipocresía, porque el Estado solo atiende la necesidad de los pueblos indígenas cuando ellos se manifiestan con acciones de hecho, con marchas, con tomas pacíficas, este tipo de ocupaciones de lugares públicos. Y sin embargo, cuando hacen este tipo de acciones, entonces los tildan de terroristas, los tildan de guerrilleros, ¿sí? Y sin embargo, la experiencia no solamente de los embera-catíos, sino de la mayoría de los pueblos, es que los pocos logros a nivel de atención del Estado han sido gracias a este tipo de acciones. La misión constató que los pueblos indígenas están sufriendo los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado interno. Esa sería mi primera petición, decirle al gobierno que el pueblo uva está pidiendo crear un solo pueblo, porque nosotros tenemos una sola cultura, un solo medio de ver nuestro mundo, y por eso pido por favor eso. La situación humanitaria es muy seria. Nosotros visitamos a varias comunidades, todas están en una situación de mucha necesidad, de falta de asistencia por parte de los entes del Estado, incluso una falta de comprensión, me parece, de las reales necesidades de las comunidades indígenas. Pues se trata del tema de educación, del tema de falta de libertad de movilidad por las consecuencias del conflicto armado, y también por temas de salud, etc. La parte de la educación y salud. Todo esto, hermano, esta educación que nos están dando hoy es un maltrato para nosotros, para el pueblo uva, porque eso nos ha traído. Eso nos ha llegado una civilización tan grande en las épocas, cuando llega la educación de la iglesia, cuando llegan a traer, escribir y a leer, nos han civilizado demasiadamente. Por ese medio nos han determinado muchas culturas, muchas historias nos han perdido. Todavía viene la guerrilla, viene el ejército y para los militares ahí nos campan en nuestro resguardo. Para nosotros como indígenas,